¿Qué pasa, Smartfanáticos? Hoy os traigo la comparativa entre el Vivo X Play 3S y el Vivo X Shot. Vamos a verla. El X Play 3S tiene unas medidas de 15,8 centímetros de alto, 8,2 centímetros de ancho y 8,7 milímetros de grosor, todo ello en 174 gramos. El Vivo X Shot tiene unas medidas de 14,6 centímetros de alto, 7,3 centímetros de ancho y 7,9 milímetros de grosor, todo ello en 148 gramos. Ya tenemos los terminales sobre la mesa y como veis el frontal muy parecido en ambos casos. Nos encontramos arriba con el auricular, tenemos la cámara a la izquierda en el X Shot, en el caso del X Play a la derecha, sensores y también tenemos en el X Shot un flash. Abajo tenemos lo mismo en los dos casos, 3 botones táctiles de retroceso, home y menú. Como veis en el X Play 3S los marcos están más aprovechados, sobre todo arriba y abajo, ya veis que son más pequeñitos que en el X Shot. Bueno, parte superior nos encontramos con el jack para auriculares y en el caso del X Shot tenemos el micrófono de cancelación. Lado izquierdo nos encontramos con la entrada para, bueno, la bandejita para la tarjeta SIM. En el caso del X Shot, como sabéis, también admite micro SD. Parte de abajo tenemos lo mismo, la entrada para micro USB y el micrófono. Y bueno, por último en el lado derecho tenemos los botones de volumen, botón de apagado y encendido y además en el X Shot nos encontramos con el botón dedicado para la cámara. Como veis la parte trasera es lo que más diferencia los terminales. Nos encontramos en el X Shot con la cámara arriba centrada, sobresale un poquito del resto del terminal, tenemos un doble flash y abajo nos encontramos con el altavoz. En el caso del X Play 3S tenemos la cámara, el flash, un lector de huellas dactilares y dos altavoces, arriba y abajo. En cuanto a materiales, poco que decir, ya que los materiales son los mismos. Parte trasera, un material un tanto rugoso, mismo material como digo, y un marco metálico en los dos, con la misma forma y todo igual. El X Play 3S tiene una pantalla IPS de 6 pulgadas con resolución 2K y una densidad de 490 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,3 GHz y 3 GB de RAM. Una memoria interna de 32 GB no ampliable, una cámara delantera de 5 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles y una batería de 3200 mAh. El Vivo X Shot tiene una pantalla IPS de 5,2 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de 423 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz y 3 GB de RAM. Una memoria interna de 32 GB ampliable mediante microSD. Una cámara delantera de 8 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles y una batería de 2600 mAh. Como siempre voy a reproducir un vídeo para que podáis apreciar la diferencia de pantallas y sonido. Primero el sonido saldrá por el X Play 3S. Hora de comprobar el rendimiento de cada uno y bueno, comentaros antes de nada que en ambos está corriendo Android 4.3, ambos tienen capa de personalización propia de Vivo llamada FunTouch, cada uno su propia versión de FunTouch y bueno, nada que decir, capa de personalización muy funcional, muy fluida y bueno, los que hayáis visto mi vídeo review sobre el X Play 3S podéis ver las bondades de esta capa. Ahora sí, vamos con la navegación. Ya tenemos el Chrome abierto en ambos dispositivos, tenemos el modo escritorio como suelo hacer normalmente y bueno, blancos muy reales, aunque en el vídeo parezca que son un tanto grisáceos por decirlo de alguna forma, muy reales ya os digo, y en el caso del X Shot tiene un tonito un poquito más cálido que el X Play 3S. El X Play 3S digamos que tiene unos blancos más puros. Hay que decir también en favor del X Shot que tiene más brillo que
que el X-Play 3S. Bueno, se incorpora un poquito el móvil, ya veis que ese tono grisáceo, azulado, desaparecen los dos. Ahí podéis verlo. Bueno, vamos a The Verge, como suelo hacer normalmente. Carga el X-Shot un poquito antes. X-Play en este caso. En este caso el X-Shot. Tenemos aquí un pequeño vídeo, vamos a reproducirlo. X-Play un poquito antes. Y bueno, vamos al último enlace. Y el X-Play un poquito antes. Ya estamos en YouTube, así que reproducimos unos trailers. X-Shot un poquito más rápido. Publicidad. Iguales. X-Play un pelín antes. X-Shot. X-Shot. Iguales. Y bueno, vamos al último. Y X-Play. Vamos a ver unos juegos pesados. Empezamos con el Will Blood. Ahí veis que son prácticamente igual de rápidos. Bueno, vamos a empezar una partida. Y el X-Play posiblemente medio segundo más rápido, por decir algo. Bueno, vamos a seguir con el Need for Speed. Os voy a poner un poquito más incorporado el X-Play para que veáis que es un efecto, ese grisáceo en la pantalla. Bueno, veis que carga un pelín antes el X-Play, pero vamos, inapreciable. Empezamos una carrera. Y carga un pelín antes el X-Shot. Vamos al Modern Combat 4. Parece que carga el X-Shot un poquito antes. Bueno, empezamos una partida. Y ya veis que exactamente igual. Por último vamos al Vector. Parece que es un poquito más rápido el X-Shot. Vamos a empezar una partida. Y ahí tenemos el X-Shot, carga un poquito antes. En cuanto a cámara, poco que decir. Ambos sensores de 13 megapíxeles, el Vivo X-Shot con una delantera de 8 megapíxeles y el X-Play 3S de 5 megapíxeles. Una interfaz de cámara muy parecida a los dos. Y bueno, os voy a dejar con una serie de fotografías tomadas con luz diurna y luz nocturna para que vosotros opináis.
Hablamos del diseño de los materiales y bueno, aquí no hay mucho que decir ya que son terminales muy parecidos, con los mismos acabados y materiales en los dos. Y bueno, mejor aprovechado los espacios en la parte delantera en el X-Play, ya que tiene menos marco arriba y abajo. Pero la parte trasera, desde mi punto de vista, más bonita en el X-Shot. Cámara redondeada y bueno, aunque sobresale un poco de la espalda del terminal. Pero bueno, la verdad que la parte trasera me gusta un poquito más de la del X-Shot, aunque es verdad que la del X-Play 3S, la parte delantera está mejor aprovechada los espacios. Aquí les daría un empate, por lo menos desde mi punto de vista. Si hablamos de pantalla, son pantallas muy parecidas, no sabría por cuál decidirme, ya que la del Vivo X-Play reproduce unos blancos más fieles, aunque tiene menos brillo que la del X-Shot, y el X-Shot tiene un tonito más amarillento en los blancos. Pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno, es cuestión de tenerlos en la mano y verlos en persona, ya que en vídeo la verdad que la diferencia de pantallas pues no se puede apreciar, incluso puede dar lugar a equivocaciones ya que da un tono diferente en el vídeo. Pero ya os digo que reproduce unos tonos más fieles en cuanto a blancos el X-Play. Y el X-Shot pues unos tonitos más cálidos, eso sí, con más brillo como he dicho antes. En cuanto a rendimiento, pues aquí les daría un empate, muy parecidos en navegación, en YouTube y bueno, en juegos posiblemente sea un pelín más rápido en algún que otro juego el X-Shot, pero vamos, es que no hay diferencia, o sea, lógicamente el X-Shot tiene un procesador un pelín más potente que el X-Play, pero vamos, yo en este aspecto les daría un empate ya que son unos bichos de cuidado. En cuanto a cámara, una calidad excelente en los dos casos, luz diurna, luz sensacional. Hasta ahora la mejor cámara que había probado con luz diurna era la del X-Play 3S, pero el X-Shot pues le iguala, yo diría que incluso le supera. Lógicamente el fuerte de este móvil es la cámara, por lo menos lo vendieron así y bueno, yo creo que es así. En cuanto a fotos nocturnas, aquí con todos los móviles que yo he probado, la verdad que el X-Shot no tiene rival. Muy poquito ruido, en unas situaciones de luz muy desfavorables y esto se agradece mucho. La verdad que es un terminal de 10 en cuanto a cámara. Así que nada, hasta aquí la comparativa, espero que os haya gustado, darle al like si es así y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.